esta computadora. El precio de esta computadora, como la ven, es de alrededor de $1,500, sin incluir accesorios como mouse, teclado y monitor. Esta computadora la voy a usar para editar videos y también para jugar. Lo primero que me incluye la computadora es el procesador, que es el cerebro de toda la computadora. Este es el i7-9700K de Intel. Cuando compren el motherboard, asegúrense que sea compatible con el CPU. Les voy a dejar una página en la descripción donde ustedes pueden checar la compatibilidad de todas las partes. Y también pueden checar todos los precios y las ofertas que hay. La motherboard es la Asus Prime Z3090A. Lo siguiente va a ser la memoria RAM. Le voy a poner 32 GB de RAM a la computadora, lo que la va a hacer aún más rápida al cargar varios programas a la vez. La tarjeta de video que compré es la MSI RTX 2070 Super, edición Ventus. La fuente de poder es la EVGA 750 G5. Para crear el CPU compré el Courier Master RGB Black Edition. Y para la memoria compré la tarjeta Samsung 970 Evo, y es donde va a cargar Windows y a varios programas que use regularmente para que carguen mucho más rápido. Y para guardar todos mis archivos y otros programas voy a usar el disco duro estado sólido WD Blue de 1 TB. La tarjeta Samsung es de 512 MB. El que compré es el NZ XT H510. Vamos a ver entonces cómo lo vamos a armar. Aquí no se puede apreciar muy bien por el ángulo, pero lo que vas a hacer es nomás dejar caer el CPU, no aprecies nada de presión y después con la palanca presiónalo. Vas a aplicar un poco de fuerza, pero está bien, no hay ningún problema. Aquí puedes ver cómo puse las memorias RAM, me encanta cómo se ven en mi motherboard. Lo que vamos a hacer es poner estos dos, uno en cada lado. La punta esta está hacia arriba, así. Listo, entonces este sería así. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el abanico, así, nomás. Lo que sigue va a ser instalar los tornillos en esta. Vamos a usar este tipo de tornillo aquí y vemos aquí que esta dice Intel, entonces para nosotros es el que vamos a usar, estos lados, estas 4 esquinas. Si estás usando un AMD, te vas a tener que usar este otro lado y vas a utilizar estos 4. Lo que vamos a hacer es dejar caer aquí y utilizando estos plásticos nada más metemos y sirve el clic. Y vamos a hacer lo mismo en todos los lados. Hace clic y clic. Entonces así se va a ver. Lo vamos a poner en la segunda posición. 1, 2 y 3. Y vemos los tornillos de este lado. Vamos a ponerle estos. Apretamos todos con los dedos un poquito y ahora usando esta herramienta, ahora sí apretamos todos. El cable que va al motherboard, vamos a conectar aquí donde dice NB y el otro lado va a ir al motherboard. Cable de
CPU. Este va a ir a la fuente de poder y este que está separado va a ir al motherboard. Un cable SATA que va a ir a mi disco duro. Cable de VGA va a ir conectado a la tarjeta de video. Este va a ir a la fuente de poder y este va a ir a nuestra tarjeta de video. Sigue desconectar el cable del CPU. Lo que vamos a hacer es conectar el clip hacia la parte de arriba. Aquí vemos los dos conectados con el clip hacia arriba. Ahora vamos a conectar el cable del motherboard de esta forma, con el clip hacia este lado. Ahora lo que sigue va a ser conectar nuestro disco duro de estado sólido, SSD. Vamos a conectar este. Así. Ahora, antes de poner la tarjeta de video, hay que quitar estos dos soportes. Ahora hay que mover este hacia atrás. Hay que quitar también este metal porque me está estorbando. Ok, nomás lo único que hay que hacer aquí es alinearla. Ahora hay que conectar los de VGA, uno de 6 y uno de 8. Este va a salir sobrando. Este cable va a salir sobrando. Se pone este aquí. Corté 2 pedazos de tape doble así. También decidí ponerle luces LED. El link está en la descripción si quieres encontrar estas luces. Funcionan muy padre. De igual forma hay que conectarlas en el motherboard como conectamos el abanico.